5:26 de la tarde. Sin duda el panorama electoral es el tema central del país de hoy. Hoy nos levantamos con nuevos anuncios, con nuevas noticias, entre las que destacan, como bien comentamos, la situación de Luis Ratti y Juan Carlos Alvarado, que declinan su candidatura y estarán ahora apoyando a Luis Eduardo Martínez. ¡Wow! ¡Qué estrategia tan buena! Yo sigo insistiendo que este es lo mejor que he leído en años. Y también, bueno, saber qué va a pasar con la candidatura del señor Edmundo, que ya tiene, y a mí me preocupa a veces esos escenarios tan triunfalistas, ¿no? Cuando dice Edmundo para todo el mundo, ¿no? Y estamos todavía en un proceso bien complejo. Pero para analizar este panorama, sobre todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, como siempre nos acompaña un periodista especializado en materia, nuestro amigo Pablo Peñalosa. Pedro, ¿cómo estás? Feliz tarde. Alex Candalo, hijo de la Barrieta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, un placer. Bueno, ¿cómo ves el panorama? ¿Cómo has visto hoy todo lo que ha transcurrido desde el anuncio de Edmundo y sobre todo lo que ha gestado en los ciudadanos en general? Bueno, sobre lo último que señalas, creo que ya tú hablabas de ese sentimiento que ha despertado la designación de Edmundo González Urrutia como el candidato de la oposición, porque bueno, se exigía, ¿no?, que la oposición ya pudiera darle solución al tema de la candidatura, luego de todo lo que había pasado, primero con la inhabilitación de María Corina Machado, luego con el bloqueo de la candidatura de Corina Lloris, y bueno, al final se exigía, como digo, una respuesta, una candidatura y en unidad. Se puede decir que hasta este momento la oposición mantiene su compromiso de, primero, continuar por la ruta electoral, pese a todos los obstáculos que está enfrentando, y también en unidad. Digamos, no ha habido ahí una ruptura, no ha habido una división. Ese es el logro, ¿no? El logro es sí, que se pusieron de acuerdo. que se pusieron de acuerdo, pero ojo, y no ha sido fácil. ¿Por qué no ha sido fácil? Por eso recordaba los antecedentes, ¿no? Porque tú escogiste una candidata vía primaria y te la inhabilita, luego escoges a otra candidata por unanimidad y te la bloquean, entonces digamos, te van poniendo obstáculos, te van subiendo la barra y se hace complicado, por supuesto, entonces alcanzar ese nombre, y que de hecho, y es a lo que iba también, por lo que ya tú recordabas, bueno, que es una candidatura que sí se anuncia, pero que no se ha podido hacer, digamos, esta decisión de los partidos Un Nuevo Tiempo, Movimiento por Venezuela, de sumarse a la candidatura, de darle su tarjeta, básicamente a la candidatura de Edmundo González, no se ha hecho porque, bueno, según han denunciado estos partidos, no le han permitido hacer ese trámite, que en realidad no le requiere mayor revisión ni pasar mayores filtros, pero, bueno, esto reedita un poco, nos hace recordar lo que pasó con la candidatura de Corina Lloris, donde, bueno, se establecen unos bloqueos allí y unas decisiones que ni siquiera se explican, sino que simplemente no se permite entonces que estos partidos en principio puedan dar su tarjeta a esta candidatura. Ahora recordar que de todas maneras ya esa candidatura está inscrita con la tarjeta de la mesa de unidad. Pero bueno, es parte de estos obstáculos que venimos señalando y que por supuesto entonces dificultan digamos el avance de la oposición y alcanzar acuerdos, porque si en cada momento están poniendo pues zancadilla, se hace difícil, ¿no? Te saludo, Pedro Pablo, pero yo te quería preguntar exactamente eso. ¿Hasta qué cierto punto puede ser importante el bloqueo por parte del CNE hasta ahora, que es lo que ha dicho, ¿no? Que no ha aceptado o no va a permitir que tanto Un Nuevo Tiempo como la tarjeta de Movimiento por Venezuela pueda adherirse a la candidatura del señor Edmundo González? Yo te pregunto, si aquí estamos hablando realmente son de nombres y no de partidos. O sea, ¿qué tanto importante puede ser un partido? Aquí se crean partidos y se borran partidos y salen partidos, se unen partidos. Es decir, aquí lo importante es la palabra del nombre en este momento, que es Edmundo González Urrutia. O sea, ¿qué tanto puede caer en cuanto a votos se refiere que esas tarjetas, tanto de UNT y MPB, no puedan adherirse a la candidatura del señor González Urrutia? Sí, bueno, yo diría que son como dos cosas allí. Uno, bueno, que estás exigiendo que se respete tu derecho a postular al candidato de tu preferencia. Y eso es algo, digamos, cuando se habla de condiciones, de garantías, bueno, un reclamo que tienen los partidos, pero que además buscan, y allí voy también a lo que tú apuntas, bueno, a que esos partidos tengan a su candidato y evitar entonces que haya confusión, que esas tarjetas queden anuladas y queden allí entonces, y luego si alguien vota, entonces vota de manera equivocada. Me explico, aquí hay algunos antecedentes. Recordemos lo que ha pasado con la tarjeta Mi Unidad. O sea, Mi Unidad es una cosa que no existe en ninguna parte, un partido de maletín, hay que decirlo así, pero lo ponen en el tarjetón y hay gente que se equivoca y marca esa tarjeta y gente no son ni 5 ni 10. Entonces al final todo ese tipo de cosas puede empezar
y ciertamente tendrán que hacer un esfuerzo en caso de que no se pueda concretar esta adhesión, bueno, un esfuerzo por supuesto llevar a votar en la tarjeta de la mesa de la unidad, pero bueno, son ese tipo de elementos que a veces están allí, que pueden generar confusión, malos entendidos, porque bueno, van cazando eso, ¿no? Tú al final vas restando votos aquí y allá, es la intención, ¿no? Igual pasa, ojo, con las mismas tarjetas de los partidos judicializados. O sea, hay gente, bueno, que puede ver la tarjeta de Acción Democrática y, bueno, como una tarjeta de Acción Democrática y siempre ha votado ahí o es una referencia, entonces va y vota y resulta que no quería votar por ese candidato, sino que se confunde porque cree que la Acción Democrática está dentro de la plataforma unitaria y resulta que esos partidos están judicializados. Hoy, por ejemplo, se dio anuncio con la tarjeta de Primero Justicia, que ciertamente no está en el tarjetón, en principio, porque no esa decisión se tomó ahora, pero bueno, lo mismo, hay gente que, bueno, Primero Justicia, ese es el partido de Borges, de Capriles, no, ahora resulta que es otro señor que se lo dieron, entonces bueno, eso a veces genera confusión y también, como te digo, se va comiendo aquí, comiendo allá. El esfuerzo, bueno, obviamente decir el candidato está en la tarjeta de la mesa de la unidad, que hay que decir además que la tarjeta más votada en la historia del país, en su momento también fue eliminada, luego la reactivaron, eliminada por una edición también en ese momento política, ahora la reactivaron y bueno, habrá que hacer un esfuerzo muy grande de parte de la oposición para evitar, bueno, que haya equivocaciones, que haya confusiones y saber que esa sería entonces la única tarjeta en caso, repito, de que el CNE no admita, no permita que un Nuevo Tiempo y Movimiento por Venezuela inscriban a Edmundo González Urrutia. Sí, lo cierto es que tenemos el candidato de la unidad ya está claro, pero bien te voy a tomar tus últimas palabras, todavía el juego no ha terminado, Pedro Pablo, porque hay que esperar entonces a ver qué va a ocurrir, ¿no? Que va a permitir, que va a exigir el CNE. ¿Cuáles son esos escenarios? Me gustaría profundizar un poquito más en eso, ya que te tenemos, ¿no? Primero, como bien lo comentaste, ver si le permiten, ¿no? Pero ¿qué otras opciones tenemos a la mesa? Bueno, yo creo que esto es una especie de gincana, ¿no? O sea, que te pones aquí una trampa por aquí, un brinco por allá, que tienes que pasar por el aro de fuego, allá tienes que tirarte para la piscina con tiburones. ¿Qué pasa? Bueno, ya ponía el ejemplo de lo que pasó hoy con la tarjeta de Primera Justicia. La tarjeta de la unidad está amenazada también. Hay una acción que se intentó ante el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia no ha fallado, no ha dictado, no ha dado posición sobre ese documento que se llevó allí, esa acción que se intentó ante el Tribunal Supremo de Justicia, pero bueno, estás amenazado, o sea, estás amenazado por la vía del Tribunal Supremo de Justicia. Y aquí, bueno, por eso recordaba, en su momento María Corina Machado, bueno, gana primaria, pero está inhabilitada por la Contraloría. Corina Llori se fue a inscribir, no, pero entonces no se puede inscribir, y no te dan razón en argumentos, sino que simplemente no te activan el mecanismo para poder inscribirla. Ahora alcanza esta decisión por unanimidad, se anuncia, el gobernador Rosales públicamente renuncia a la candidatura y no le permiten entonces todavía darle la tarjeta de un Nuevo Tiempo a González Urrutia. Entonces, bueno, al final, en este clima de, digamos, de incertidumbre, que tú, bueno, tienes que estar atento a cualquier acción que se tome. Como digo, una muy clara que se ha advertido hace tiempo, bueno, esta acción que se intentó ante el TCJ, a la espera que, bueno, que puede ser que no digan nada o puede ser que sí. Pero también ahí habrá que ver, pero cómo el gobierno va midiendo los pasos que va a ejecutar, porque eso puede también tener un costo político. Recordemos que recientemente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, vino a Venezuela, habló de la paz política en Venezuela, incluso luego habló de una propuesta de plebiscito para el país. Hemos escuchado las declaraciones de Lula sobre el tema de las condiciones y garantías electorales, lo mismo la Unión Europea, lo mismo Estados Unidos. Hay diferentes factores también que han expresado su preocupación por la elección en Venezuela. Yo creo que todos esos pasos tendrá que ir midiéndolos bien el gobierno en el momento de ejecutar, pero ciertamente, digamos, creo que en este estado de cosas es muy arriesgado dar algo por hecho, ¿no? O sea, que tú tengas la garantía clara de que esto es así. Bueno, estás expuesto siempre a este tipo de acciones y eso hace entonces que se genere esta incertidumbre, que claramente, como tú dices, nadie puede cantar victoria, bueno, ni a última hora, ¿no? Sino que tienes que estar midiendo y ya veremos qué otras acciones va tomando el gobierno frente a esta decisión de postular a González Urrutia como candidato. Yo creo que una de las reacciones que ha habido ya en lo inmediato es esta decisión de quitarle la tarjeta a Primera Justicia. O sea, eso ya se puede entender claramente como una represalia, como una acción contra
contra un partido de la Plataforma Unitaria. Esa tarjeta estaba en el limbo y de repente sacan esta decisión el día de hoy, casualmente luego de que la Plataforma Unitaria anuncia que tiene un candidato por consenso. Entonces yo creo que claramente, bueno, ese tipo de acciones ya veremos qué otras más pueden tomar contra la candidatura, así como contra quienes, apoyan esa candidatura. Falta mucho, Pedro Pablo, para ese 28 de julio, pero por tu experiencia, ¿qué crees que es lo que va a ocurrir? Lo veo ya a la puerta. No, falta tiempo. Van a pasar muchas cosas aquí al 28 de julio, aquí en las elecciones. Sí, eso sí puede ser. O sea, mira todo lo que pasó el día de hoy. O sea, hoy pasó de todo. O sea, es increíble. Y mañana seguramente va a pasar cosas nuevas. Pero yo quería preguntarle a Pedro Pablo, por su experiencia, y teniendo en cuenta que quien le levanta la mano o quien lo señala es la señora María Corina como candidato a Edmundo por parte de la Plataforma Unitaria, porque sin el amén de María Corina no iba a ir Edmundo González Urrutia como candidato de la Plataforma Unitaria. Mi pregunta es, en caso de que ganara, en un supuesto, el señor Edmundo el 28 de julio, ¿crees tú que él gobernaría los 6 años o él anunciaría unas nuevas elecciones inmediatamente al ser nombrado presidente de la República? Mira, Alex, no tiene más sencillo. Sí, totalmente. Si quieres le preguntas, ¿cuándo fue la última vez que el señor Edmundo tomó Gatorade en la carrera CAF? No, fíjate tú, hablando del tema, es un tema muy complejo en verdad, fíjate, hasta este momento nadie ha planteado eso, ¿no? Totalmente como tú señalas, o sea, a ver, lo que quiero decir es que un tema, hay quienes han planteado, por ejemplo, eso que tú señalas en plan, digamos, de especulación, que tú hables de un gobierno, que sea un gobierno tal cual de transición, que no complete todo un periodo, sino por un plazo, o sea, medio periodo, o sea, 3 años. O un gobierno de coalición. Hablar de reforma, exacto, pues digo, o sea, en realidad, pero nadie ha abordado ese tema que creo que es muy, muy complejo, que seguramente es posible que en medio del debate ya, cuando esté la cosa más clara en cuanto a la candidatura. Pero ¿no crees que va a haber información en cuanto a eso? Porque el votante tiene que saberlo, más allá de que sea elegido por parte de María Corina, tiene que saberlo, ¿no? Claro, es lo que te digo, o sea, yo creo que eventualmente, es que primero ahorita, lo que estamos hablando, ni siquiera tienes totalmente garantizado el tema de la candidatura. Creo que por eso te decía que hay que ir como paso a paso, ¿no? Por todas las amenazas que estamos señalando, y entonces, claro, tienes que ir midiendo hasta qué punto vas avanzando. Pero sin duda, porque es que ya algunos de estos temas, por ejemplo, cuando se ha hablado de la posibilidad de eliminar la reelección indefinida, por ejemplo, esta propuesta de Petro aún no muy clara, y que los actores políticos dentro de Venezuela tampoco han fijado posición sobre ese plebiscito que daría garantías, tampoco se tiene muy claro, digamos, el alcance de esa propuesta, que creo que es muy, muy relevante, además viniendo de quien viene, quien lo pone sobre la mesa, y luego lo que tú señalas, bueno, obviamente, de cómo crear ese gobierno, o cómo constituir ese gobierno, un eventual gobierno de transición democrática, los factores que tienes que incluir. Creo que ese sería un tema ya bastante complejo. Piensa tú lo que significa ese gobierno que llega. Primero, si gana la oposición el 28 de julio, tomas posesión es en enero. Vamos a arrancar por ahí. Y lo que eso significa, o sea, el gobierno en funciones tendría de julio a enero para, tomar una serie de acciones y medidas. Ese es el primer punto. Luego de eso, quien asume ese día, va a asumir un gobierno que va a tener Tribunal Supremo de Justicia en manos del chavismo, gobernaciones y alcaldías en su mayoría en manos del chavismo, Parlamento en manos del chavismo, Poder Ciudadano en manos del chavismo, una Fuerza Armada o su alto mando al menos que se declara chavista. Entonces, todos esos elementos tendrán que ser tomados en cuenta porque sí, puedes alcanzar la presidencia de la República, pero en ese contexto que estamos describiendo, y repito, fíjate lo que pasó en Guatemala, el tiempo entre la elección y la toma de posesión, así que ese presidente no puede tomar posesión del cargo. O sea, tenemos un ejemplo reciente aquí en Centroamérica. Entonces, por eso digo que son una cantidad de elementos que pesan allí, y sin duda lo que señala, una vez ese gobierno tome posesión, tendrá que abrir muchos juegos para buscar estabilidad, para buscar convocar a los distintos factores y sectores, porque, tendrás que convivir con este contexto que acabo de describir. Entonces, claro, yo creo que eso va a ser sin duda parte del debate, la discusión de cómo conformar ese gobierno, ese eventual, ese posible gobierno de transición, pero creo, como te digo, que ahorita también hay tantos elementos, tantos frentes abiertos, tantos escenarios abiertos, que de hecho comenzamos hablando de si es posible que esta candidatura resista, si es posible, ¿no?, que pese a todo lo que hemos señalado, pueda alcanzar el objetivo de presentarse. Entonces creo que también eso pasa, pero sin duda, cuando esto vaya avanzando y según se vaya dando la campaña electoral,
todos esos elementos sin dudas formarán parte del debate y la discusión, ¿no? Porque aquí también comenzaría una nueva etapa después de 25 años, entonces te podría imaginar lo que eso puede representar y significar para el país, ¿no? Bueno, gracias Pedro por el tiempo. Conversábamos con Pedro Pablo Peñalosa, periodista especializado en política, sobre el panorama actual del día de hoy. Mañana todo puede cambiar. Agradecido. Gracias. Un abrazo a los dos. Candal, bueno. Muy claro, ¿no? ¿Cómo? Que muy claro. Claro. Pedro, me gusta mucho la forma como desmenuza todo Pedro muy claramente. Cónchale, pero qué bien que te guste a alguien. Ya podemos entonces volver a invitar. Sí. Ya tenemos un invitado seguro. Anótamelo Anótalo muchachos en agenda, ok. El primer invitado que le cae bien a Candal, porque la gente no sabe que aquí se la tira simpático, pero terminamos el programa y empieza. Mira, ¿qué viene ahorita? Publicidad. Vamos con publicidad, querido Candal. Alex Candal y Luis Olavarrieta se unen para que seamos testigos de lo que sucede en el mundo a nuestra manera. Por Onda, la superestación. Publicidad. Bueno, y quieres llevar tu negocio a otro nivel, Banesco te ofrece el plan Crecimiento y el plan Despegue, que agrupan los mejores productos, pero también los servicios que necesitas. Ingresa ya a banesco.com y conoce más de ese plan ideal. Banesco, contigo. Y les voy a hablar de San Moritz con su línea estrella, todo uso para cubrir, rellenar, derretir, moldear, compartir para todos. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, las